Bien, vamos a tomar nuestro asiento unos minutos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta escritura? ¿Cuántos se les hace familiar esta palabra? No es con ejército, no es con fuerza, sino es ¿cómo? Con su Santo Espíritu, ¿verdad? Es muy familiar, es muy conocido, lo hemos escuchado muchas veces en nuestra vida. Vamos a ver un poco el contexto de por qué Zacarías profetiza estas palabras a Zorobabel. Porque si nosotros vemos el contexto de esto, del por qué Dios habló de esta manera, para qué Dios lo dijo, ¿verdad? Vamos nosotros a entenderlo y aplicarlo en nuestros días, aplicarlo en nuestra vida. Y ese es el propósito, que la palabra de Dios, la palabra que aunque fue escrita hace miles de años atrás, que aún sigue vigente en nuestros días, puede ser una palabra actual en nosotros y que nos pueda ayudar a transformar día a día nuestro diario vivir, renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón, renovar nuestro espíritu, porque ese es el propósito de Dios a través de su palabra. Recordamos que dice que la palabra de Dios nunca pasa. Podrá pasar de modas muchas cosas, podrán venir e ir muchas cosas, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Siempre es vigente. Y a pesar de que han pasado los años, miles de años atrás que se escribió esta palabra y que se hicieron muchas traducciones en la palabra, aún hasta el día de hoy, este libro sigue siendo el número 1 y el más vendido en el mundo entero. Nunca pasa de moda, porque es verdad lo que dice la palabra de Dios. Dice, pasará el cielo y la tierra, mas la palabra no pasará. Entonces, viendo esto tan importante en nuestras vidas, vamos a entender por qué Zacarías dijo estas palabras, por qué Dios le dice estas palabras tan fuertes, tan poderosas, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos esta palabra, no es con fuerza, no es con espada, sino es con el Espíritu del Señor. Es una palabra tan poderosa, tan fuerte, aleluya, que hace eco en nuestro corazón. Amén. Entonces, y es que fue enviada con ese propósito, para inspirar, para motivar, para levantar a un pueblo. Amén. Levantar a gente que estaba caída, levantar a gente que estaba moralmente derrotada en ese momento. Y Dios habló de esta manera por medio del profeta, para levantar el espíritu de aquellos que habían sido quebrantados, gloria al Señor. Y esta misma palabra sigue siendo, aleluya, hasta el día de hoy, una palabra que levanta, gloria al Señor. Levanta una vez más a aquellos que han sido quebrantados, aquellos que han sido esclavizados, aquellos que han sido llevados cautivos. Amén. Es una vez más, esta palabra sigue levantando, sigue transformando en nuestras vidas hasta el día de hoy. Pero ¿qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió en los años donde Zorobabel recibió esta palabra? Gloria al Señor. Sucede entonces que esto aproximadamente en la historia se ubica en el año 580 antes de la venida del Mesías, ¿verdad? Y entonces se ubica en ese año cuando el rey Nabucodonosor sitia
la ciudad de Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén y se lleva cautivos a los más sobresalientes del pueblo de Israel, a los más dotados, y todos los demás los extermina o los destierra de su pueblo. Es destruido Jerusalén, pero también es destruido uno de los monumentos más importantes del pueblo judío, que es el templo de Jerusalén, el primer templo de Jerusalén. Y esto sucede, y esto lo vamos a ver, lo encontramos a través de la palabra de Dios, a través de la historia que nos narra Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, Esdras, de hecho, que nos narra cómo sucedieron estas cosas. Y esto sucede porque, si ustedes ven en la historia, dice que se levantaron muchos reyes o algunos reyes después del reinado de Salomón. Reyes quienes hicieron lo malo, hicieron lo bueno, hicieron lo malo, hicieron lo bueno, y provocaron a Dios enojo. Pero en este tiempo Dios permitió que Nabucodonosor tomara el control de Jerusalén y destruyera el templo de Jerusalén. Y lo permitió Dios, ¿por qué? Porque el corazón de su pueblo se había desviado a hacer lo malo delante de Dios. Se había desviado, sus líderes, sus reyes también se habían desviado, y consecuente desviaron el corazón del pueblo a hacer lo malo delante de Dios, a hacer idolatría delante de Dios. Una de las cosas que más Dios detesta es la idolatría. Amén. Lo vamos a encontrar una y otra vez en la palabra de Dios. Idolatría. ¿Qué es idolatría? Es aquello que se apega a tu corazón y amas más esas cosas que a Dios. Amén. El pueblo de Dios y sus líderes se encontraron o fueron atraídos por muchas cosas de las naciones, que se apegaron al corazón de ellos y fueron atraídos, y ellos sirvieron a otros dioses y provocaron enojo a Dios. Hoy en la actualidad seguimos viviendo la misma historia. Hoy en la actualidad el ser humano sigue cometiendo idolatría, y aún los hijos de Dios, quienes se supone que ya salimos de la idolatría, pero que muchas veces nuestro corazón se ha quedado cautivo con las cosas de allá afuera, que aún nuestro corazón se queda apegado a aquellas cosas, y por ende servimos a otros dioses más que al verdadero Dios. Amén. Y podemos hablar de muchas cosas, como el dinero, inclusive como la fama, como las redes sociales, como la música, cosas que se apegan a nuestro corazón y provocamos idolatría delante de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel que provocó el enojo de Dios? La idolatría, que es lo que más detesta Dios, que el ser humano ha caído. Entonces Dios dice que de cierta manera Dios permitió que estas cosas sucedieran. Inclusive vemos en la historia, les decía, en Segunda de Crónicas, en Segunda de Reyes, en Esdras, usted va a encontrar ahí toda esta historia, y cómo es que cayó el imperio de Israel. Un imperio grande, un imperio poderoso, más en el tiempo de Salomón, ¿verdad? Una poderosa nación, donde las naciones del mundo veían a Israel como el más grande, a pesar que geográficamente era tan pequeño, pero lo veían como tan grande. Inclusive dicen que los reyes de alrededor se asombraban tanto de la sabiduría y de todo lo que había en Israel, que muchos reyes viajaban desde lejos para visitar solamente Israel, para ver si lo que sus oídos escuchaban acerca de Israel y de su rey eran verdad. La reina Saba, una de ellas, que cuando ella llega, dice: de verdad
que todo lo que me han contado no es nada a lo que mis ojos están viendo. Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios estuvo con su pueblo Israel. Sin embargo, por la idolatría que les decía, el pueblo de Israel es olvidado o es dejado por Dios. Y entonces es cuando el rey Nabucodonosor sitia Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén por el año 580 antes de Cristo. Y en ese momento lleva cautivos a muchos de Israel, entre ellos Daniel, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, también leemos cómo Daniel fue llevado cautivo con otros de sus compañeros por ser los más inteligentes dentro del pueblo de Dios. En cierta manera el rey los quería para de alguna manera añadir la sabiduría dentro de su imperio. Pero llegamos a este tiempo donde Dios trae un nuevo despertar. Trae un despertar en aquellos que habían sido llevados cautivos, que habían sido cautivados por Nabucodonosor. Y es Zorobabel, los sacerdotes, Joshua. Y Dios trae palabra para ellos. Y Dios les trae una misión para ellos. Una vez más, restaurar, reedificar el templo de Jerusalén. Y era una hazaña, era algo casi imposible, porque todo había sido reducido a cenizas, todo había sido destruido. Pero Dios trae este despertar en ciertos personajes, como Zorobabel, quien les decía, como Josué, el sacerdote Josué, para una vez más levantar el templo de Jerusalén. Amén. Y es ahí donde Dios le habla a Zorobabel y le habla a Josué, Joshua, quien es el sacerdote o quien forma parte del sacerdote dentro del pueblo de Israel, y les dice estas palabras: no es con espada, no es con ejército, sino es con mi Santo Espíritu. Obviamente, para una vez más reedificar el templo de Jerusalén, se requería un ejército numeroso, poderoso. Se requeriría armamento. ¿Por qué? Para defender. Porque cierta manera, cuando nosotros leemos el libro de Esdras, dice que cuando Zorobabel y todos quienes se levantaron para ayudar en la construcción del templo deciden construir el templo, se levantan también los enemigos para de alguna manera no permitir que el templo sea levantado una vez más. Entonces eso se vería venir. Entonces seguramente cuando Dios le dice a quienes habían sido llevados cautivos a Babilonia, entre ellos Josué, cuando Dios les dice que se levanten para reedificar el templo de Jerusalén, seguramente ellos pensaron: ¿cómo podemos levantar una vez más el templo de Jerusalén si hay muchos enemigos alrededor de nosotros que no nos van a permitir que eso sea posible? Entonces ellos pensaron muchas cosas, pensaron de esa manera,
Entonces, de tal manera que Dios les vuelve a hablar una vez más y les dice, no es con espada, no es con ejército, sino es con mi espíritu. Aleluya. Por eso les decía, esta palabra que Dios le dio a Zorobabel, ellos se los da en un tiempo donde no tenían los recursos, donde no tenían el ejército, donde no tenían el armamento, donde moralmente no estaban bien. ¿Y dónde? Muchos de ellos habían sido llevados cautivos. Entonces, es en un momento donde no hay nada, digamos, ninguna probabilidad de lo que ellos quisieran hacer pudiera ser posible. Pero es ahí donde Dios interviene. Es en esos momentos donde Dios se glorifica a sí mismo. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible para Él. En los tiempos en que Dios le habla a Zorobabel, también le habla al sacerdote Josué. En el libro de Ageo, en el capítulo 2, otro profeta del Señor que levantó en los tiempos de los cuales estamos hablando, y Dios le habla a Zorobabel y le dice de la siguiente manera: habla ahora a Zorobabel, dice, Dios le dice a Ageo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? Es una pregunta. ¿Quién de ustedes que están hoy presentes, vivos, vio la gloria del primer templo? Es una pregunta. Así les dice: ¿quién de ustedes vio la gloria del primer templo? ¿Y cómo la ven ahora? Obviamente, en ese momento la diferencia era abismal, porque en la gloria del primer templo era majestuosa, y cuando Dios le hace la pregunta había quedado reducido a cenizas. Entonces, la pregunta es esta: ¿quién de ustedes que siguen vivos el día de hoy, que están presentes hoy aquí, vieron la gloria de la casa primera? ¿Y cómo la ven ahora? Y ya da la respuesta él mismo. Dice: no es ella como nada delante de sus ojos. O sea, no quedó nada de lo que antes había en este lugar. Pero dice el verso 4, dice: pero ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, y esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, Dios está hablando a Zorobabel y a Josué, quienes van a ser los protagonistas para levantar lo que se conoció como el segundo templo de Jerusalén, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo Dios inspira una vez más, y Dios habla que de lo que no había quedado nada, más bien de aquello que antes era glorioso y que no había quedado nada. Amén. No había quedado nada. Ahora dice: ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, y esfuérzate también tu hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y dice:
sumo sacerdote, esfuérzate y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Según el pacto, escuche esto, según el pacto, diga conmigo pacto. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de sus pactos. Dios hizo un pacto con su pueblo cuando salió de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y una vez más volvemos a esta parte de la idolatría. Por eso yo le digo a usted, tengamos mucho cuidado con la idolatría. Porque aunque nosotros digamos que no tenemos un ídolo de madera, un ídolo en nuestra casa, aún así podemos estar cometiendo idolatría. Amén. Con la música del mundo, con las cosas del mundo, con lo que hay afuera, con el apego de las cosas, estamos cometiendo idolatría. Aún hasta con nuestro propio trabajo estaremos cometiendo idolatría. Amar las cosas de allá afuera más que a Dios es idolatría. Una vez más, si nosotros recordamos cuando el pueblo de Dios salió de la tierra de Egipto y llegan al desierto, y Dios llama a Moisés para que suba al monte Sinaí y Dios le dé los mandamientos. El pueblo de Dios se sintió abandonado por Dios y por Moisés, porque hacía muchos días y Moisés no se aparecía. Y no se aparecía. Más de 40 días y Moisés no se aparecía. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Hizo un ídolo, ¿verdad? Juntaron todos sus joyas y fundieron todo su oro e hicieron un ídolo. Dijo, por si nos desviamos, por si nos perdemos, tengamos un Dios que nos salve. Hicieron un ídolo y Dios se enojó de eso. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, olvídate de este pueblo, aquí los destruimos y yo voy a levantar otro pueblo de tu descendencia. Y Moisés aboga con Dios y le dice, no, porque ¿qué dirán las naciones que lo trajiste aquí al desierto para destruirlos? ¿Qué dirán ellos de ti? Dice Moisés. Entonces Dios acuerda con Moisés en dejar vivo al pueblo de Israel, pero le dice, está bien que el pueblo de Dios, que mi pueblo vaya a la tierra que yo le prometí, que fluía leche y miel. Yo enviaré mi ángel delante de ustedes, pero mi presencia no va a ir con ustedes. Ahí Dios le dice, va a ir mi ángel, van a tener victoria sobre sus enemigos, pero mi presencia no va a ir con ustedes. Entonces Moisés sale y le da la mala noticia al pueblo de Dios. Le dice, por lo que ustedes hicieron, por la idolatría que había en su corazón, por eso que hay en su corazón, Dios dice que nos va a garantizar entrar a la tierra prometida, que su ángel va a ir con nosotros, pero Él no va a ir con nosotros, que su presencia no va a ir con nosotros. Así es de que ustedes dicen, ¿qué hacemos? Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios se humilló en su corazón. Todos los que habían cometido idolatría se arrepintieron de esto y se volvieron a Dios y se humilló en su corazón. Moisés vuelve a Dios y dice, mira que el pueblo se ha arrepentido y se ha vuelto y está sumamente arrepentido de lo que hizo. Y como Dios es grande en misericordia, ya conmigo, Dios es grande en misericordia, Dios los perdona. Y Dios les dice, Moisés, está bien. Entonces, mi presencia va a ir con ustedes y les va a dar descanso. Y esto es lo que le recuerda a Josué
y a Zorobabel. Y les dice: según el pacto que hice con ustedes cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes. No tema, no tema. Mire, una vez más, el contexto es que Dios le está hablando a una generación que lo ha perdido todo, todo. O sea, esta palabra que nosotros hemos leído muchas veces no es con espada, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Dios se lo dio a una generación que perdieron familia, perdieron casa, perdieron hijos, perdieron negocios, perdieron todo, no tenían nada y además vivían esclavos. Perdieron ciudad, perdieron identidad, todo lo perdieron. Pero Dios les vuelve a hablar y Dios los vuelve una vez más a motivar a que se levanten, de esa condición, que se levanten. Y por eso Dios les dice por medio del profeta Ageo, le dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, y esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Aleluya. Porque yo estoy con ustedes, dice el Señor. Levántense, cobren ánimo. Pero es que no tenemos nada, pero es que no hay un ejército, no hay finanzas, no hay nada. Entonces Dios le dice: mira, no es con fuerza, no es con espada, no es con todo el dinero del mundo, sino es con mi Santo Espíritu. Por aquello que un día se humillaron, por aquello que por un día pidieron y dijeron: no nos vamos a ir de aquí si tu presencia no va con nosotros. Les hizo recordar esas palabras. Aquello que un día ustedes dijeron: no nos movemos de aquí si tu presencia no va con nosotros. Eso, mi presencia está con ustedes hasta el día de hoy. Eso no me he olvidado, dice el Señor. Mi presencia está ahí con ustedes. Entonces, levántense, cobren ánimo. Todos, desde el gobernador, ¿verdad?, los sacerdotes, el pueblo, todos levántense, cobren ánimo. Porque no es con fuerza, no es con ejército, sino es con mi espíritu. Gloria al Señor. Se levantó Zorobabel, se levantó Josué, se levantó el pueblo y comenzaron a reedificar el templo una vez más. Los sacerdotes se levantaron y comenzaron a ofrecer los sacrificios a Dios una vez más. Gloria al Señor. Y se comenzó a restablecer la alabanza a Dios. La ciudad comenzó a reedificarse una vez más. Que, como les decía, cuando ellos se levantaron para reedificar una vez más el templo, dice la palabra de Dios que los enemigos de alrededor se levantaron en enojo, en ira, y dijeron: ¿Cómo es posible que el pueblo judío una vez más estén levantando el templo? No es posible. Entonces quisieron parar la obra una y otra vez. Pero cuando es Dios el que interviene, nada lo puede parar. Nada lo puede parar. Nada lo puede destruir. Dios permitió que destruyeran el primer templo, sí. Dios lo permitió por la idolatría que había en su corazón. Pero Dios levanta una nueva generación. Una generación, Zorobabel, Josué, los nuevos jóvenes que venían de cautivos de Babilonia, para decirles: hay una promesa que yo le di a mi pueblo cuando ellos también se rebelaron allá, y es mi presencia.
y mi presencia ha estado con ustedes todo este tiempo, le dice el Señor. Mi presencia está ahí con ustedes. Y si ustedes dicen que no hay recursos, que no hay un ejército, no importa, porque no es con espada, no es con ejército, sino es con mi espíritu. Con mi espíritu lo tienen todo. Gloria al Señor. Aleluya. Se levanta entonces esta generación, amén, para reedificar el segundo templo, amén. Y Dios se glorifica en medio de ellos, porque cuando vienen sus enemigos para decirles: ¿y quién les dio permiso a ustedes para reedificar el templo? ¿Quién les dijo que podían levantar un templo ahí? ¿Quién les dio permiso? Dice la palabra de Dios, amén, que Dios levantó a un hombre poderoso en aquel tiempo, a Ciro, el rey de Persia. Dios levanta, y es que Dios se vale de esa manera. Dios levanta al rey más poderoso en ese tiempo, y Dios le da orden a Ciro, el rey de Persia, y Dios le dice: mira, te voy a dar los reinos de la tierra, pero si cumples una misión de reedificar el segundo templo. Cuando leemos el primer capítulo del libro de Esdras, porque voy a leerlo porque no lo traía, pero dice lo siguiente. A ver, dice: a ver, ya lo tengo acá. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre ustedes de su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel, porque Él es el Dios, lo cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado y en cualquier lugar donde more, ayúdenlo los hombres desde su lugar con plata, oro, bienes, ganados y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios levanta al hombre más poderoso en ese tiempo. Dice: Dios me ha dado los reinos de la tierra. Entonces, cuando Zorobabel, Josué y todos los de esa generación comienzan a trabajar en la obra, vienen sus enemigos y dicen: ¿quién les dio permiso de construir? Y ellos respondieron: el Dios al que nosotros servimos ha ordenado a su siervo Ciro que le edifique casa, y así es de que vayan a ver a Ciro. ¿Y qué creen? Nadie fue a ver a Ciro. O sí fueron a verlo para decirle: ¿tú le diste permiso? Sí, yo les he dado permiso. Bueno, entonces no decimos nada. Aleluya. Porque poderoso es el Dios que está en medio de nosotros. Poderoso es el Dios que habita en medio de su pueblo con su espíritu. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Es que si nosotros queremos hacer algo, tenemos que hacerlo bajo la intervención del Espíritu Santo. Nada podemos hacer por nuestras fuerzas. Nada podemos hacer con nuestras manos. Nada podemos hacer con nuestra inteligencia. Tiene que ser
con el Espíritu Santo. Tiene que ser con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que sacar de nuestro corazón toda idolatría que a Dios no le agrade. Toda idolatría que a Dios no le agrade. La razón por la que el pueblo de Dios fue llevado cautivo y fue destruido el templo fue porque habían cometido idolatría. Si nosotros queremos que Dios levante a su pueblo en esta generación, no va a ser con nuestra sabiduría, no va a ser lo bonito que prediquemos, no va a ser lo bonito que hablemos, no va a ser lo bonito que toquemos, no. Es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu va a morar donde haya una generación que esté sedienta del Espíritu de Dios. Donde haya una generación que se deje mover por su Espíritu Santo. Donde haya una generación que saque los altares de idolatría dentro de su corazón. Amén. Para dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Yo no sé, hermano, si queremos ser esa generación, que Dios intervenga a través de su Espíritu Santo y nos mueva una vez más. Aunque muchos que hayan sido llevados cautivos, aunque aquellos que hayan sido llevados cautivos no estén con nosotros, pero la palabra de Dios dice que Él va a volver a traer a aquellos que fueron llevados cautivos por el enemigo, aquellos que fueron llevados esclavos, esclavizados por el enemigo. Pero hace falta esos Zorobabel, esos Josué, una vez más, esa generación que diga: yo me dejo mover por el Espíritu Santo, yo me dejo motivar por el Espíritu de Dios. Ya no es mi fuerza, ya no soy yo, ya quiero que sea el Espíritu Santo obrando en mi vida. Por eso les decía, hemos leído muchas veces, no es con fuerza, no es con espada, no es con espíritu, pero ¿qué sucedió en ese tiempo? ¿Qué sucedió en los tiempos de Zorobabel? En los tiempos de Josué no había nada, nada, todo destruido, pero Dios lo levantó de las ruinas, de las cenizas, de donde no era nada. Dios lo levantó y ellos levantaron el segundo templo para la gloria del Señor. Amén. Para la gloria de Dios. Así es de que la pregunta entonces es si queremos que Dios intervenga en nuestras vidas por su Espíritu. Amén. Y ahí les dejo la pregunta, porque es la manera en que Dios va a comenzar a manifestarse en todo lugar y en todo tiempo. Amén. Por su Espíritu, por medio de su Espíritu. Amén. Pongámonos de pie y le damos un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda la gloria y toda la honra. Ahora cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Está en cada uno de nosotros. Está en cada uno de nosotros. Dios le dijo a Zorobabel, a Josué y al pueblo: esfuérzate, esfuércense, esfuércense, esfuércense. Cobren ánimo.
Cobren ánimo, esfuércense. Esfuércense. Dios les dice: levántense, levántate, levántense. Ustedes pueden hacerlo, le dice Dios. Dios estaba levantando una generación. Y Dios seguido nos habla y nos dice: levántate, levántense, levántense. Porque no es su inteligencia, no es su fuerza, no son ustedes, es mi espíritu obrando en ustedes. Y tal vez tú digas: pero esto se lo dijo Dios a su pueblo, lo dijo Dios a Zorobabel, se lo dijo Dios a Josué o a su pueblo, pero no a nosotros. La promesa más grande que Dios nos ha dado es el derramamiento de su Espíritu Santo sobre su iglesia. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Sobre toda carne. Esa es la promesa más grande que Dios. Y Dios no se olvida de sus pactos. Dios no se olvida de sus promesas. Curiosamente, es lo que menos queremos, porque no queremos compromiso con el Espíritu Santo. No queremos compromiso con Dios, porque el Espíritu Santo nos demanda santidad, nos demanda esfuerzo. Curiosamente es lo que menos queremos, pero es la promesa más grande que Dios nos ha dado. En los posteriores días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando sucedió allá en Jerusalén, vamos a entrar en el coro. En la iglesia de Jerusalén, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre todos los que habían reunidos, el apóstol Pedro dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel, que no iba a importar nacionalidad, no iba a importar color de piel, no iba a importar lengua, sino que la promesa sería para todas las naciones de la tierra. Es la promesa más grande que Dios nos ha dado a nosotros. Y así como un día Dios le dijo a su pueblo: mi presencia va a ir con ustedes, así Dios nos dijo: mi presencia está con ustedes. Y no es con fuerza, no es con espada, sino con su Santo Espíritu. Hoy Dios está llamando a esa generación que se deje mover por el Espíritu de Dios. Que ya dejemos a un lado nuestro yo, nuestro ego, y nos dejemos mover por el Espíritu Santo. Pero eso va a implicar desarraigarnos de la idolatría y de muchas cosas que hay apegados a nuestro corazón. Oh Padre amado, si es tu voluntad, Señor, levantar a esta generación, si eres tú quien nos está hablando, Señor, en esta noche, si eres tú, Señor, oh Padre celestial, ten misericordia de nosotros. Desarraiga de nuestro corazón todo aquello que no te agrada. Desarraiga de nosotros, de nuestras vidas, todo aquello, Señor, que te estorba. Aquello que provoque que tu Espíritu Santo no more en medio de nosotros. Aquello que ahuyenta tu Espíritu en nuestras vidas, oh Padre eterno. Oh, queremos tu presencia. No somos nada sin tu presencia, Señor.
No somos nada sin tu Espíritu en nosotros, Padre. Pero nosotros hemos ocasionado que tu Espíritu se vaya, que tu Espíritu no habite en nosotros. Oh Padre Celestial, ¿dónde nos olvidamos que lo más importante es tu Espíritu? ¿Dónde nos olvidamos que lo más importante es tu presencia antes que nada? Oh Padre amado, En nombre de Jesús. sí, Señor, si aún tienes misericordia de nosotros. Señor, en el nombre Hemos fallado, sí, Señor. Hemos pecado, sí, Señor. Hemos cometido idolatría, sí, Señor. Pero nos volvemos a ti. aleluya. Ten misericordia. Ten misericordia, oh Dios, de nosotros. Ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia. Levanta a esta generación, Señor. Levanta una generación, una vez más, llena del poder de tu Espíritu Santo. Oh, que se deje mover por tu Espíritu, oh Dios. Levanta a esa generación Jesús, levántanos. hambrienta de tu Espíritu Santo. Levanta mis hermanos. Levántanos, oh Padre amado. Aquí estamos, Señor. Aquí